Bueno, eh, lo que vamos a ver es lo que se conoce como análisis de clúster o clustering. Em, lo que vimos en el tema anterior, en clasificación, una de las cosas que resolvía era cómo asignar, digamos, una nueva observación a grupos ya conocidos, ¿no? Pero bueno, un problema que muchas veces no está claro y que no es fácil de resolver es cómo uno arma esos grupos, ¿no? Y eso es lo que intenta resolver el método de cluster. Eh, Muchas veces, bueno, en general, digamos, los métodos que existen para clusters son más computacionales o algorítmicos y no tienen un sustento probabilístico o estadístico por detrás, eh, con lo cual a veces son cuestionables, digamos, su uso o su justificación. Simplemente funcionan, ¿no? Pero digamos es más difícil modelar matemáticamente qué hay detrás de algunos métodos de clusters. Entonces, digamos, el objetivo de la técnica de análisis de clúster es tratar de agrupar los elementos en grupos que sean homogéneos, eh, digamos, y que tengan ciertas características similares, ¿no?, entre ellos. En general, digamos, los métodos de clúster se usan para observaciones, o sea, tratar de agrupar a los individuos, pero muchas veces también se suele usar para agrupar variables, o sea, de algún modo son una técnica de reducción de dimensión de variables, ¿no? Bueno, después más adelante vamos a ver, pero digamos, lo que se hace es agrupar variables y tratar de, por ejemplo, en cada clúster elegir un subconjunto de las variables o un índice de esas variables, y eso me permite reducir dimensión. No es la forma más usual de usar los clústeres, pero también se usa en ese sentido para variables, y también se usa en forma mixta, tanto para variables como observaciones en el mismo tiempo. Bueno, el análisis de clúster es una técnica de clasificación no supervisada. Como vimos la otra vez, el análisis discriminante es una técnica de clasificación supervisada, ¿no?, porque tenemos ciertas variables y sus etiquetas. En cambio, en clúster nosotros solamente tenemos las variables, pero no tenemos las etiquetas, ¿sí? Y a veces también se le llama clasificación automática o clasificación no supervisada o reconocimiento de patrones sin supervisación. Digamos, el problema ya surge en clúster en la definición, o sea, no hay una definición precisa de lo que es un clúster, y muchas veces es un concepto ambiguo, digamos, una idea que no tiene una definición clara. Entonces ya esto, digamos, hace estar buscando algo que uno no tiene una definición clara, ya eso genera un problema. Entonces, por ejemplo, si tenemos este conjunto de datos, ¿no?, este de acá, este conjunto de datos, y nos preguntamos cuántos grupos hay, uno estaría tentado a decir, bueno, hay dos grupos, este grupo y este grupo, ¿no? Sería esto de acá, este grupo y este grupo. Ahora, ¿por qué hay dos grupos y no hay 6 grupos? ¿No? ¿Por qué cada uno de estos no es un grupo también, ¿no?, como vemos acá? ¿O por qué no hay 4 grupos? Este es un conjunto, este sería otro conjunto, ¿no? Este sería otro conjunto y este sería otro conjunto. Entonces ya de por sí, digamos, decidir qué es un clúster y cuántos clústeres corresponden a cada conjunto de observaciones no es una tarea sencilla. Digamos, en líneas generales, los métodos de clúster se pueden clasificar en dos. Están los métodos jerárquicos y los métodos no jerárquicos o particionantes. Digamos, ambos métodos, más unos que otros, más los jerárquicos que los particionantes, necesitan del concepto de distancia o la definición de distancia o de disimilaridad. O sea, necesito alguna medida que me diga si dos observaciones son parecidas o son similares, ¿no?, o son disimilares o no son similares. Entonces, independientemente del método que uno va a usar para clusterizar, necesito definir y cuantificar similitud entre las observaciones, ¿sí?
Y bueno, hay varias formas de definir distancias o de similaridades. Yo voy a contar algunas y cada una va a tener su pro y su contra. O sea, no hay un consenso de cuál sería la distancia más conveniente en cada caso, y muchas veces va a depender del contexto del problema. Entonces pensemos que tenemos n observaciones, ¿sí? Las observaciones son x, y que están en RP, ¿sí? Son, o sea, cada individuo se le miden p características, y digamos n es el conjunto de índices, ¿no? Tenemos n índices. Entonces uno puede identificar, ¿no?, cada uno de sus índices, cada uno digamos, un número entre 1 y n como la observación correspondiente. Entonces, ¿qué es una disimilaridad? Una disimilaridad es una distancia, en el fondo, ¿no? D va a ser una disimilaridad, ¿sí? Va a ser una función, ¿no?, que agarra dos elementos de RP, o sea, dos observaciones, y me da un numerito en R, ¿sí? Y me va a decir cuán próximo son esos elementos. Entonces, lo que tienen que cumplir es que la disimilaridad o distancia entre x e y sea siempre mayor o igual que 0, que si es 0 es porque en realidad los objetos eran iguales, y lo que necesito también es que sea simétrica. Y si además, digamos, se cumple la desigualdad triangular, se dirá que es una métrica. Bueno, entonces a partir de esta disimilaridad, uno lo que puede definir es una matriz de disimilaridades D, donde es una matriz que está en Rn, digamos, D es una matriz de n por n, ¿sí?, donde cada elemento de D se corresponde, o sea, D y J se va a corresponder con la distancia entre XY y XJ. ¿Sí? Es la matriz, o sea, dadas las observaciones, uno se construye esta matriz de disimilaridades, que va a ser, por supuesto, una matriz diagonal, y una matriz simétrica, y en la diagonal tiene todos los elementos ceros. Por ejemplo, si las variables son continuas, las disimilaridades más usadas son la distancia euclidia, ¿no?, que simplemente es agarrar, digamos, si yo tengo un elemento x que es x1 hasta xp, y tengo un elemento y que es y1 hasta ip, entonces simplemente es agarrar la resta coordenada a coordenada, elevarla al cuadrado y tomar la raíz de la suma de esas diferencias, ¿sí? El problema de esto es que esto no tiene en cuenta la variabilidad entre las observaciones, ¿no? Entonces, si hay cambios de escala, por ejemplo, eso afecta la distancia, y la distancia va a estar muy influenciada por los valores grandes, ¿no? Entonces uno lo que estaría tentado es hasta analizar primero estas variables. Entonces considerar el desvío, digamos, de cada variable, y estandarizar por el desvío. Pero también esto puede traer algún problema, porque si uno estandariza, lo que puede pasar es que termine como haciendo desaparecer las diferencias entre los clústeres, ¿no? Como que anulando de algún modo la influencia de las variables que son más significativas para la construcción del clúster. Esto, digamos, según como lo miramos, puede ser un problema tener valores grandes, o sea, tener variables que te arrastren mucho en la conformación del clúster, pero si eliminamos esa variabilidad, también eso puede traer problemas, porque entonces logramos un clúster que no termina siendo informativo de algún modo. Bueno. Y bueno, las distancias entre puntos dentro de los grupos pueden resultar mayores que respecto a las distancias de los puntos entre los clústeres, ¿no? Y estos en los grupos pueden resultar que no se pueda diferenciar tanto, ¿no? Es un poco lo que sucede acá, ¿no? Digamos, estos serían los datos originales, y si uno estandariza,
digamos, en cada clúster, en cada variable estandariza sus observaciones y a eso le mira la distancia. Al estandarizar, lo que obtenemos es, digamos, ahora este conjunto de datos, y lo que se ve es que esto cambia mucho, digamos, la forma de los datos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, acá lo que está haciendo es como, digamos, compactando de alguna manera la composición del clúster, ¿no? Está estirando de algún modo, digamos, las distancias entre sus puntos, ¿no? Ya cambia mucho la forma del problema, de estandarizar la variable. Entonces uno dice, bueno, en lugar de estandarizar cada variable, uno lo que podría hacer es considerar la distancia de Mahalanobis, ¿no? ¿Se acuerdan que la distancia de Mahalanobis era, digamos, si uno tenía x un vector en RP, entonces lo que uno hacía era centrar a x y digamos, estandarizarlo por la matriz de covarianzas, ¿no? Esa era la distancia de Mahalanobis. Digamos, era una distancia ponderada por su matriz de covarianzas, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos algo como parecido, digamos, a lo que pasaba antes, que digamos, si uno quiere estandarizar las observaciones, lo que debería usar, digamos, qué matriz sigma usaría acá, y bueno, la matriz de todos los datos, ¿no? Digamos, la sigma sombrerito, la matriz S, la matriz de covarianzas muestral, que uno, digamos, ya sabía construir, que construimos, por ejemplo, para PCA, ¿no? Esa es la que tendría, porque uno no tiene la conformación de los grupos, tiene los datos. Entonces, bueno, la única manera que tengo de estimar la varianza es simplemente con la covarianza muestral. Entonces uno agarraría esa matriz de covarianza estimada y con eso calcularía la distancia de Mahalanobis, pero bueno, lo que se ve, digamos, en este ejemplo muy sencillo es que vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Que al estandarizar todos los datos con la misma matriz de covarianza, otra vez vuelvo a perder, digamos, un poco de estructura de los datos originales, ¿no? Digamos, lo que en principio acá serían clúster que parecerían como si fuesen como redonditos, ¿no? De alguna manera, lo que estoy logrando acá son clúster que son como más estirados. Entonces, las distancias acá adentro van a ser bastante diferentes las distancias acá adentro van a ser bastante distintas a las distancias de acá, ¿sí? Y bueno, las interpretaciones o los resultados al aplicar el análisis de clúster posiblemente sean bastante diferentes. Entonces, como decía, ¿no? Los inconvenientes son, en este caso, que cada uno de los grupos fue generado por una matriz identidad, ¿no? Cada uno de estos, pero el aspecto de estos conjuntos hace pensar que hay una correlación positiva, ¿no? Acá parece que hay una correlación positiva. O sea, me cambió la forma del clúster, lo que le decía recién. Bueno, y también creció la distancia dentro de los grupos. Acá se cortó un poquito la transparencia, bueno, la diapositiva. Déjame chequear a ver si quedó algo. Bueno. Y otra distancia que también es conocida, acá tengo una rayita de más, no se puede eliminar, pero otra distancia que también es conocida es la distancia de Manhattan, se llama. Se llama así porque es la distancia que, digamos, que uno también se llama conocida como taxi cab métrico o la distancia L1, que lo que hace es, digamos, si uno tiene dos puntos, no tengo el dibujito, pero si uno tiene dos puntos acá, pensemos que, digamos, la distancia euclídea sería directamente, ¿no? el viaje en helicóptero, ¿no? Entre este punto y este punto, ¿no? Directamente voy, digamos, en línea recta. Ahora, si estoy en una ciudad, posiblemente no pueda ir en línea recta, ¿no? Porque no puedo atravesar las manzanas por el medio. Entonces lo que tengo que hacer es, digamos, considerar digamos,
la cuadrícula de las calles, ¿no? Si tengo la cuadrícula de las calles, para ir entre esos dos puntos, lo que debería hacer es, bueno, por ejemplo, no sé, voy así y voy así, ¿no? Bueno, esa sería la distancia de Manhattan. Pero también podría ir así, 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 ¿no? O podría ir así, 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 o así. Bueno, todas esas tienen la misma distancia de Manhattan, quiere decir que, digamos, no hay una única, digamos, la distancia de Manhattan, o sea, entre A y B, me da el mismo número, pero sin embargo hay varios caminos que me sirven para unir esos dos puntos. Y por eso se conoce como un taxicab, ¿no? Es la distancia que hace el auto, digamos. Y bueno, muchas veces realmente, digamos, es una distancia apropiada para modelar ciertas cosas, ¿no? Porque a veces no es posible, digamos, entre dos puntos unirlos con la distancia euclídea, por ejemplo. Bueno, entonces esto sería, digamos, algunas distancias conocidas. Hay otras como la distancia de correlaciones, no sé, en fin, si buscan van a ver que hay muchas, y es algo que voy a tener que elegir en algún momento cuando quiero hacer el análisis de clustering. Bueno, el problema, digamos, como ya vimos, tengo un problema ahí con la escala de estas distancias, y el problema de la escala también se complica más cuando tengo variables que son binarias, ¿no? Todas estas distancias que les conté antes son para variables continuas. En el caso de variables binarias ya es más difícil todavía, digamos, usar estas distancias que les conté. Entonces, a veces en lugar de mirar disimilaridades, lo que se suele usar son matrices de similaridad, ¿sí? Donde otra vez esta matriz C es una matriz que es de Rn por n, ¿no? Donde en cada C y J tengo la similaridad entre la observación XY y la observación XJ. Bueno, lo que uno dice es que una matriz es una matriz de similaridad, ¿sí? Digamos, C y J es siempre menor o igual que 1, es simétrica, C y J es igual a CJI, y CI es igual a 1, ¿sí? Es decir, si uno tenía antes una matriz de distancias, entonces en lugar de si uno toma, digamos, 1 menos la distancia, podría obtener una similaridad, ¿no? O al revés, si uno tiene una disimilaridad, si uno tiene una similaridad, podría crear una matriz de disimilaridades considerando 1 menos la similaridad, ¿sí? Y acá hay dos formas de hacer esto. O sea, lo que están midiendo acá es también cuán parecidos son mis observaciones. Bueno, hay varias maneras de obtener, digamos, similaridades. Digamos, si uno, pongamos que calcula la similaridad, digamos, si uno tiene una variable y le calcula la similaridad, ¿sí? Entonces, si la variable L, tengo la variable L y tengo una similaridad entre dos elementos y J, ¿sí? Imagínense, no sé, tengo la observación, el individuo X1 y el individuo X2, ¿no? El individuo X1 tiene P variables y el X2 tiene P variables. Entonces yo me paro en la variable L, ¿sí? Esa es la variable L. Y miro cuán similar es la variable L para el individuo X1 y la variable L para el individuo X2. ¿Está bien? Y eso es el C12L, ¿sí? Eso es lo que mide estas CIJL. Entonces, si uno tiene una similaridad para la variable L y para cada una de las variables, de las P variables que tiene medidas sobre los individuos, entonces Gower en 1971 propone, digamos, construir una similaridad entre individuos como un promedio pesado de las similaridades de las variables, ¿sí?
Y bueno, estos pesos tienen que ver si la comparación es posible o no en la variable L. ¿Sí? Bueno, para variables continuas, por ejemplo, uno puede tomar, bueno, siempre va a ser posible medir la similaridad, digamos, si L es una variable continua, puedo medir la similaridad entre los objetos, por lo tanto ese peso va a ser igual a 1, y por ejemplo podría tomar la distancia L1 entre cada una de las observaciones, entre la observación I y la observación J, digamos, que sería acá, digamos, la resta, ¿no?, de estos dos elementos, dividido por el rango de la variable. O sea, yo me paro en la, por las dudas que no se entendiendo, yo tengo todas las observaciones, las n observaciones, ¿sí? Por acá tengo x11, x1l, x1p y así, ¿no? Y acá tengo la xnl y acá tengo la x2l. Entonces, si me paro en la variable l, estoy mirando esta columna. Entonces, para esta columna le puedo calcular el rango, ¿no? El rango L va a ser, no es otra cosa que el máximo de X y L menos el mínimo de X y L. Ese es el rango L. Y entonces C y JL va a ser la diferencia entre, el módulo de diferencia entre la fila I y J de la variable L dividido su rango. Y bueno, como es posible calcularla, entonces el peso de este W y J va a ser igual a 1. Si todas las variables son continuas, entonces acá me quedarán todos unos y simplemente es el promedio de 1 menos el promedio de las observaciones del módulo de las diferencias. Si, por ejemplo, las variables son binarias, entonces, digamos, si x y l es 0, 1 para todo i, entonces uno puede definir c y jl como 1 si las observaciones son iguales y 0 en caso contrario. ¿Sí? Entonces, bueno, y así hay muchas formas de combinar variables continuas con variables binarias, definir similaridades entre grupos de variables, si tengo variables continuas con variables discretas, como los mezclo, ¿sí? O sea, construir estas CIJ, ¿no? Esta CIJ es algo que requiere, digamos, un esfuerzo adicional y va a depender de la naturaleza de las variables X, de cada una de las P variables. Y bueno, tendré que, digamos, poner atención ahí cuando construyo la matriz de similaridad, ¿sí? Bueno, entonces más o menos ya sabemos lo que son las distancias, sabemos lo que son las similaridades. Entonces vamos a meternos un poco en algunas técnicas. Voy a intentar de contar algunas, me van a quedar un montonazo sin contar, pero más o menos para tener una idea por arriba, digamos, una idea intuitiva de algunos de los métodos de clúster. Entonces vamos a arrancar con los clústeres jerárquicos. Los clústeres jerárquicos lo que hacen es estructurar a los datos de acuerdo a similitudes en forma jerárquica. O sea, ¿qué quiere decir en forma jerárquica? Que digamos, no se tienen particiones de los datos. Lo que se va haciendo es ir, digamos, clasificando los datos, a las observaciones, en diferentes niveles. Esos niveles son cada vez más finitos, también más finos, más... no me sale la palabra. Sí, bueno, más finos, ¿está bien? Y digamos como que se van encajando. Entonces, supongamos acá, no sé si se ve, acá dice 1, 3, 2, 4, 5. O sea, tengo 5 datos, ¿sí? 5 datos. Entonces, esto es lo que se llama, este dibujito es lo que se llama un denograma, ¿sí? Que son muy útiles en clústeres jerárquicos. Entonces, por ejemplo, acá uno parte de todos, del conjunto de
de 1, 2, 3, 4, 5, de 5 puntos, y digamos este denograma en cada etapa, digamos lo que va haciendo es considerando, en la primera etapa considera dos grupos de algún modo, que ahora vamos a ver cómo es posible eso. Entonces, no sé, por ejemplo, la primera vez parte, ¿no? Acá los elementos 1 y 3, y acá parte los elementos 2, 4, 5. Esa es la primera clasificación que hace de los grupos, divide en dos grupos. Después, en un segundo paso, lo que hace es parte del 2, 4 y 5, lo parte en el grupo 2, 4 y acá en el grupo 5. En un tercer paso, parte, digamos, este ya llegó al grupo 5. Parte el grupo 2 y 4 parten en dos grupos, el 2 y el 4. Y en un último paso parten el 1 y el 3. ¿Está bien? Entonces, el clúster jerárquico lo que hace es, partiendo en este caso de digamos, el conjunto total de observaciones, lo que va dando es como una estrategia de separar este grupo de 5 observaciones cada vez en clústeres que se van conteniendo unos con otros, ¿sí? Y hasta llegar a todos clústeres individuales, ¿sí? Entonces fíjense que digamos, estos clústeres están incluidos en la etapa anterior, ¿no? Si uno con este me da y así, ¿no? Se van como encajando. Entonces, lo que tienen de bueno los clústeres jerárquicos es que no necesito fijar cuántos clústeres estoy buscando, ¿no? Y dependiendo después de mis necesidades o de las posibles soluciones, yo voy a decir, bueno, no, me voy a quedar con, por ejemplo, con esta partición, o sea, con la partición de el clúster 1, 3, 2, 4 y el clúster 5. ¿Sí? O sea, yo, de acuerdo a mi lectura que voy a hacer del denograma, voy a decidir con cuántos grupos me quedo y con cuáles grupos en ese caso, ¿sí? Entonces, bueno, lo que tenemos que ver es cómo construir posibles, digamos, particiones de posibles denogramas, ¿sí? Pero la idea del clúster jerárquico, independientemente del método, digamos, el método va a entrar así como voy a ir partiendo, como voy a ir construyendo estas ramas del denograma, independientemente del método, tiene siempre esta estructura. Entonces, estrictamente hablando, estos métodos no definen grupos, sino definen una estructura de asociación no en cadena que puede existir entre los elementos. Y digamos, la jerarquía que uno va obteniendo es lo que permite, digamos, la partición de grupos. Y en general se usa mucho para taxonomías, ¿no? Para partir, por ejemplo, clasificación de animales, ¿no? Imagínense acá, tengo un animal, tiene 4 patas, o no sé, vuela, no vuela, ¿no? Esa es la primera clasificación que hago. Si vuela, tiene 4 patas y así, ¿no? Esas son las taxonomías. Y bueno, estos métodos pueden usar tanto la matriz de observaciones X, ¿no? Y lo que hacen es, una vez que uno tiene la matriz de observaciones X, construir estas matrices de disimilaridades o similaridades. Y a su vez los métodos, los clústeres jerárquicos también tienen una división que es aglomerativos o divisivos, y eso depende cómo arranco, ¿no? Los métodos aglomerativos lo que hacen es partir de elementos individuales y lo que van haciendo es uniéndolos. Y los métodos divisivos al revés. O sea, lo que le conté acá es un método divisivo, ¿no? Yo parto de un clúster entero de todas mis observaciones y lo voy dividiendo hasta llegar a un clúster un clúster con cada donde el número de observaciones es 1, ¿sí? Parto de todo y llego a n clústeres. Uno puede hacer al revés, partir de n clústeres y ir uniendo y llegar a un todo, ¿sí? Y en general se usan más los métodos aglomerativos porque suelen ser más rápidos. Bueno, entonces les voy a contar un poco cómo es el algoritmo general de los clústeres aglomerativos. Entonces,
uno, digamos, arranca, digamos, en general es sencillo, ¿no? No tiene mucha cosa por detrás y hace lo que uno cree que está haciendo, digamos, no hay nada raro. Entonces uno parte de una matriz de disimilaridad, ¿sí? Recuerdan que los aglomerativos arrancamos de elementos individuales, ¿sí? Entonces yo arranco con de n clusters, ¿sí? Entonces tengo la matriz esta de disimilaridades de n por n, ¿sí? Que es la disimilaridad de cada observación, ¿sí? Y voy a, digamos, iterar mi algoritmo hasta llegar a un único clúster. Entonces, el algoritmo se inicia considerando cada una de las observaciones como un clúster individual, ¿sí? O sea, lo que sería la base del denograma, ¿sí? O sea, arranco por la base. Es cuando cada uno, cuando tengo n clústeres individuales. Entonces lo que hago es calcular la distancia entre cada posible observación, ¿sí? Eso sería la matriz de disimilaridades. Y lo que voy a hacer es unir aquellas observaciones, dos observaciones, elijo dos observaciones que sean lo más similares posibles. Y ahí las voy a fusionar. Entonces supongamos que las observaciones más similares son las observaciones U y B. ¿Está bien? Entonces armo un clúster que contenga la observación U y B. Entonces ahora voy a tener n-1 clúster, ¿no? Voy a tener el clúster con las observaciones U y B y voy a tener el resto de observaciones individuales. Entonces pasé de n clusters que tenía con todas las observaciones individuales a n-1 clúster, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es actualizar la matriz de disimilaridades, ¿sí? Voy a borrar la fila y la columna U y B, ¿sí? Voy a formar una nueva fila de distancias que contenga el nuevo clúster con el resto que de algún modo me mira la digamos, disimilaridad con el resto de los clústeres, ¿sí? Esto yo, ahora vamos a ver un cachito más adelante cómo lo hago, ¿sí? Porque en principio yo sé medir similaridad o disimilaridad entre observaciones. Entonces yo ahora lo que voy a necesitar es medir similaridad o disimilaridad entre clústeres, ¿sí? Entonces, digamos, yo tengo la matriz D. La matriz D es una matriz que tiene, digamos, los elementos de 1, 1, de 1n, de n1, de nn, ¿está bien? Es una matriz de n por n. Entonces me paro, digamos, en la fila U y la columna B, ¿no? Y elimino esas filas, y la fila y la columna de los clústeres V, y también me paro acá en la fila B, en la fila U, en la columna U, ¿está bien? Elimino esas dos y voy a armar una nueva fila y una nueva columna, que es lo que va a contener la similitud entre el nuevo clúster V y el resto de los clústeres que tenía, ¿sí? Y una vez que tengo eso, vuelvo al principio, ¿no? Ahora vuelvo a tener una matriz D y vuelvo a unir los dos clústeres que tengan que sean más similares, ¿no? Voy a fusionar esos dos y así itero el procedimiento hasta llegar a un solo clúster. O sea, hasta llegar a la matriz D que sea de 1 por 1. Entonces, ¿cómo es que mido? O sea, lo que necesito ahora es definir una similitud entre clústeres, ¿sí? Y esto es esencialmente lo que da origen a los diferentes nombres de los métodos. Y bueno, hay varias opciones. Una opción es, digamos, calcular la distancia entre dos clústeres posibles, calcular la distancia entre clústeres mirando las distancias entre todos los pares de los clústeres. Entonces, déjenme, en lugar de contar lo que está escrito acá, mostrarles este grafiquito. O sea, tengo, sería esto de acá, ¿no? Lo que voy a contar, que tengo tres opciones distintas. El que se llama completo, el simple o el promedio. Entonces, uno si tiene dos clústeres, ¿está bien? Lo que puede hacer es mirar cuál es la distancia máxima, ¿no? Entonces, acá miro la distancia máxima. O sea, miro cuál es la distancia máxima. O sea, una medida de similitud entre dos clústeres va a ser mirar la distancia máxima que puedo obtener desde sus puntos, ¿sí?
Otra sería la single, que es mirar la distancia mínima, ¿sí? La más chiquita de las distancias. Esa es mi similaridad entre los clústeres. Y la otra es calcular para cada punto, calculo todas las distancias posibles, ¿está bien? Y hago el promedio de todas esas distancias. Esto es la distancia promedio. Entonces, estas tres serían, digamos, un modo de hacerlo, ¿sí? Estas tres son una opción, ¿sí? Que son las que está explicada acá, ¿sí? Otra opción es la que se llama centroide, que lo que se hace es calcular, digamos, tengo los dos clústeres y lo que hago es calcular para cada clúster el centroide, que es el punto del medio del clúster, ¿sí? Y entonces la similaridad va a ser, la disimilaridad o similaridad va a ser la distancia entre los centroides, ¿sí? Y la otra, que es como la más general, se basa en optimizar, digamos, alguna función objetivo, ¿sí? Donde, bueno, acá tengo que decir cuál es la función que voy a optimizar. De hecho, estas anteriores están contenidas acá, ¿no? Dependiendo qué función objetivo uno dé. Pero bueno, por ejemplo, yo lo que puedo mirar es, agarro este clúster, calculo la varianza entre sus puntos, agarro este clúster, calculo la varianza entre sus puntos, y miro la suma de las varianzas, ¿no? Entonces, en general se basa en el valor óptimo de una función objetivo y, por ejemplo, en las instancias WAR minimum variance, que se minimiza la suma total de las varianzas intra los clústeres. ¿Cuál es mejor? No está claro y va a depender del caso que tengamos, ¿no? De las observaciones que tengamos. Pero, digamos, esta es básicamente la idea, ¿no? O sea, tengo el algoritmo por un lado, ¿sí? Y el algoritmo lo que necesita es actualizar esta noción, actualizar la matriz de distancia una vez que voy reformulando los clústeres, que voy definiendo nuevos clústeres y entonces después voy a tener que decidir, digamos, cómo medir similitud entre los clústeres. ¿Está bien? Y bueno, eso es lo que puedo hacer con los algoritmos aglomerativos. Y en cambio los algoritmos divisivos dijimos que eran vamos al revés, ¿no? Digamos, que parto desde la punta del denograma, no desde de la base. Y en la punta del denograma tengo todos mis datos juntos y lo que tengo que hacer es ir dividiendo. El algoritmo más conocido para hacer esto se llama Diana, ¿no? Y bueno, se inicia con un único clúster. Uno inicia con un único clúster que contiene todas las observaciones. Para cada clúster lo que hace es calcular la mayor distancia entre los pares de observaciones, que es lo que sería el diámetro del clúster. Creo que acá no tengo dibujito, pero digamos, si yo tengo un clúster que tengo todos los puntos, lo que hago es calcular, digamos, para cada punto, calculo las distancias con el resto. Y así, calculo todas, ¿está bien? Y me quedo con la más grande de todas estas. Eso es el diámetro del clúster. Y lo que se hace es seleccionar el clúster con mayor diámetro, ¿sí? En este caso arranqué solamente de un clúster, entonces me quedo con este clúster. Y se calcula la distancia media de cada observación respecto a las demás, ¿sí? O sea, por ejemplo, para este punto, yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, ¿no? Entonces, para cada uno de estos puntos calculo la distancia de todos los puntos, ¿sí? Y calculo el promedio de esa distancia. Ahora me muevo acá. Yo lo estoy marcando acá. Tengo este punto, calculo las distancias para cada punto y calculo el promedio. Ahora agarro este punto y hago lo mismo. Calculo la distancia a cada punto y calculo el promedio. Y así. Entonces, agarro la observación más distante, ¿está bien? La que tiene ese promedio más grande, y con esa observación genero un nuevo clúster. Entonces supongamos que, no sé, que esta es la observación más distante. Entonces, bueno, voy a agarrar estos datos por un lado y este por otro, ¿sí? Y lo que hago ahora es
digamos, reasignar estas observaciones, las que quedaron todas en un clúster grande, estas observaciones las reasigno según cuán lejos estén de este punto. Entonces se reasignan las observaciones restantes al nuevo clúster o al viejo dependiendo cuál están más próximas. ¿Sí? Y esto se itera hasta que todos los clústeres queden con una observación. Eso es básicamente lo que hace el algoritmo divisivo.